contenido, nada de emergencia, nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Venga. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, damos la bienvenida a los alumnos de segundo de educación secundaria de los grupos A y B y C que nos están siguiendo en directo en esta conferencia inaugural del 13º Foro Comunicación y Escuela, y saludamos también a todas las personas que estén siguiendo en directo a través de las diferentes redes sociales, de la página web, del canal YouTube, esta conferencia inaugural del 13º Foro Comunicación y Escuela. Lógicamente, la bienvenida especial tiene que ser para nuestro invitado de hoy, que es el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez García. Queremos darle las gracias, lógicamente, al consejero por haber aceptado impartir esta primera conferencia en este foro tan especial y que es un verdadero reto para esta comunidad educativa, poder, en estas circunstancias que nos impone la pandemia, poder sacarlo. Y también queremos dar gracias al consejero por todas las gestiones y el interés que ha puesto para que hoy estemos inaugurando una nueva conectividad a Internet en el instituto que triplica la capacidad y la velocidad que teníamos hasta ahora y que va a facilitar que podamos hacer estas jornadas, este 13º Foro Comunicación y Escuela. Así que gracias por todo, consejero. Voy a ceder ahora la palabra al director del instituto, a Luis Javier Santos, para que también participe en esta conferencia inaugural del 13º Foro Comunicación y Escuela. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Bueno, pues en principio agradecer a todos los participantes, por supuesto al profesorado que, como siempre, ha puesto todo el máximo interés en hacer posible este escenario de comunicación y de educación, al alumnado que es sin duda el protagonista y de manera especial hoy pues a Borja Sánchez, el consejero, al que desde luego le tengo que agradecer en nombre de todo el instituto pues su colaboración en los aspectos técnicos para que este escenario de comunicación y escuela pues pueda salir adelante. Aparte de eso, también le quiero agradecer su disposición para acercarse desde un punto de vista educativo al alumnado. Ellos son los protagonistas de este espacio. Su interés por acercarse pues, al alumnado de una zona en principio apartada, al menos en la frontera en la periferia asturiana. Y también quiero felicitarle por la elección de la conferencia, las palabras tan importantes como cambio, la ciencia y la vida. Evidentemente, pues no sé en concreto lo que nos podrá comentar, pero un escenario como este que tenemos hoy es un cambio ya en la vida, cómo la ciencia nos ha permitido este acercamiento. Así que estoy seguro de que bueno, nos contará muchas cosas interesantes y espero que en el futuro pues, se pueda seguir haciendo que la ciencia, con sus procesos de aplicación de la razón, siga siendo capaz de civilizar todos esos procesos de cambio en que consiste la vida y que seamos capaces de colocar al ser humano armoniosamente en todos esos procesos. Y por último, quiero celebrar, también lo sabe el consejero, el buen gusto que tiene con esos cuadros que tiene detrás en su despacho, especialmente uno de ellos. Bueno, es una ciudad muy interesante que conocemos el lío. Pues muchas gracias y nada, te dejo con la presentación y con el alumnado, seguro que tiene interesantes preguntas para hablar de la ciencia y la vida. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Javier. Consejero, voy a ceder la palabra ahora a Manuel Vázquez y a Nayala Guerra, que son dos alumnos de segundo de secundaria del grupo C, que van a presentarte antes de que empieces la conferencia. Así que cedo la palabra a Manuel y a Nayala. Buenos días, Borja Sánchez García, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, licenciado en Biología y doctor por la Universidad de Oviedo. Desde febrero de 2017 es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito al Instituto de Productos Lácteos de Asturias,
Realizó su tesis doctoral en el IPLA y obtuvo el premio extraordinario de doctorado y mención de doctorado europeo por el trabajo que defendió en 2007. Ha realizado diferentes estancias de investigación que suman 4 años en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia, la Escuela Nacional de Ingenieros Agrónomos de Burdeos, la Universidad de Parma y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo de Isla Reunión. Es secretario general de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y socio fundador de la empresa derivada spin-off Biotecnológica Microbiable Therapeutics SL. Ha publicado 128 artículos en revistas internacionales, 15 capítulos de libros y más de 30 artículos de divulgación. Ha sido el investigador principal de 11 proyectos y ha inventado una patente nacional y 2 internacionales licenciadas. Además, desde que llegó a ser consejero, Borja publica un blog en la página de la Asociación General para el Avance de la Ciencia, donde semanalmente nos da una información de las diferentes tareas que realiza la consejería. Muy bien, pues tienes la palabra, consejero. Semanalmente nos da una información Muy de las bien. diferentes tareas que... Pues nada, oye, muchísimas gracias por las presentaciones. Además, ya veis que a lo largo de la vida, pues hombre, pues he ido haciendo diferentes cosas, pero siempre que han orbitado en torno a la ciencia. Y es un poco de lo que os quería hablar hoy. Yo no sé si estáis viendo la presentación que os tengo puesta. Sí, sí, perfectamente. Vale, entonces ahora la voy a poner así. Así. Y bueno, nada, probablemente os preguntéis qué hace un científico en política. Si queréis eso lo podemos dejar para el turno de preguntas. Y a mí lo que me gustaría sería transmitiros, porque tal y como decían vuestro director, vuestros tutores, protagonistas sois el alumnado. Yo os quería transmitir un poco en torno a 10 ejemplos. Ya veréis que voy a hacer un poco de trampa, porque encontrar 10 ejemplos, más que encontrar es elegir 10 ejemplos de cómo la ciencia nos ha cambiado la vida, es muy complicado, porque hay tantas cosas que la han cambiado que es difícil poner un criterio para escoger esos 10, pero bueno, yo creo que más o menos, como os digo, haciendo un poco de trampa, que os daréis cuenta rápidamente, creo que se puede comprender muy bien cómo nuestro mundo hoy en día no tiene nada que ver, ya no os voy a decir con el mundo de hace 10.000 años o 100.000 años, sino no tiene nada que ver con cómo era la vida hace 40 años, ¿no? Entonces, con ese ánimo, esto supongo que lo sabréis, pero yo os quería transmitir un poco cuál es la concepción que yo tengo de la ciencia. Vamos a ver. La ciencia, más que una disciplina, es un sistema de conocimiento. Y también son esos métodos o el método que utilizamos para obtener ese conocimiento. Por tanto, la ciencia, si os dais cuenta, pasa de ser algo muy sectorial a ser algo muy amplio. Es decir, una ciencia en sentido amplio. ¿Cómo se argumenta este concepto? Bueno, pues este concepto vamos a argumentarlo o vamos a hacerlo orbitar en torno a todas aquellas actividades que tienen un carácter más o menos explorador, pero que tienen el mismo objetivo, que es tener un mejor conocimiento, un conocimiento más amplio, más detallado, más integrado, más contrastado, más eficaz, le podemos seguir poniendo adjetivos, del mundo. Es verdad que una gran parte de estas actividades exploratorias tienen o se engloban dentro de lo que se llama la investigación. Pero esto es solo una parte, la investigación es solo una parte del conjunto de actividades científicas. Realmente, otras actividades científicas pues es la docencia, por ejemplo, la docencia que se os imparte, es la divulgación de la ciencia, es la implementación de procesos industriales, es la aplicación de la propia ciencia, es la gestión de la ciencia, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Y podemos estar de acuerdo en que todas estas actividades pues han redundado en una importancia notoria en nuestras vidas. Una cosa que caracteriza a la ciencia es que muchas veces sin pretenderlo redundan aplicaciones. De hecho, Ramón y Cajal decía que no existe ciencia e investigación que no sea aplicada. Era partidario de hablar simplemente de investigación, no de diferenciarla entre básica y aplicada. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que queremos nosotros aplicando la ciencia? Bueno, pues saber algo que nos ha dicho ya la experiencia, que es que aquellos países que apuestan
por la investigación y por la innovación, aumentan por un lado su riqueza, tanto material como inmaterial, contribuyen al bienestar de sus habitantes y además desempeñan un papel protagonista en el panorama mundial. Bueno, ¿cómo empieza la ciencia? Pues como a muchos de vosotros y de vosotras os habrá pasado, empieza por curiosidad, por una pregunta. Esta curiosidad a menudo acaba en descubrimientos. Y si no acaban descubrimientos, acabará en otra pregunta, que puede a su vez acabar en descubrimiento o en otra pregunta. Y lo importante y lo apasionante de la ciencia es que a pesar de que consta de muchas ramas de conocimiento, estas solapan. Es decir, aunque por un lado tengamos nutrición, por otro agroalimentación y por otro biomedicina, son ramas que solapan. Es decir, la nutrición tiene un campo de frontera con la biomedicina, también con la agricultura de precisión, etc. Mirad, os he puesto esta foto de este niño que está mirando una margarita. Probablemente si siguiese, como la está mirando con una lupa, probablemente se esté dando cuenta de que igual la margarita no es una flor. Y eso os animo a que lo busquéis, a ver si la margarita es o no es una flor. Bueno, la ciencia pivota sobre el método científico, que no deja de ser un plan organizado, como os pongo ahí, para recoger, planificar, organizar y comunicar la información. Tan importante es llegar a descubrimientos como comunicarlos. Y siempre el objetivo es tratar de resolver un problema, comprender mejor un evento o una observación con el fin de poder controlar procesos y después poder aplicarlos. A veces los descubrimientos científicos llegan por casualidad, como os decía, a veces llegan por la cabezonería de la persona que está al frente, pero lo que sí que es cierto, y es curioso, ¿no?, cómo muchos de la tecnología, de los inventos, de los descubrimientos científicos han acabado usándose para cosas muy diferentes para lo que fueron, o para lo que las investigaciones fueron iniciadas. Y vamos a ir viendo cómo muchos de ellos, aunque a nosotros hoy nos parezcan habitual o lo normal, supusieron un auténtico cambio de paradigma en el modo de vida, ¿vale?, que se había mantenido hacia ese momento y que, sobre todo, a medida que han ido pasando los siglos, la tecnología, la ciencia impacta cada vez más en toda la humanidad, en su conjunto, no solo en unos pocos países. Otro proceso que estamos viendo es que cada vez la investigación llega antes a la sociedad, ¿vale?, se transfiere antes a la sociedad, cada vez hace falta menos años, y esto es porque cada vez la comunidad científica es mayor. Bueno, en este avance de la ciencia os pongo aquí un dibujito este es Isaac Newton, cuando en teoría le cayó una manzana encima de la cabeza, que esto es una leyenda. Sí que estuvo una manzana implicada en su descubrimiento o en su formulación de la ley de la gravitación universal, pero no le cayó en la cabeza ni mucho menos. Newton decía esa frase, ¿no?, que si había visto más lejos es porque se había puesto sobre los hombros de gigantes. Ya veremos que esto puede ser discutible, porque la ciencia hoy en día, más que la iluminación o la visión de alguien por encima de los demás, es el trabajo conjunto. Lo podemos asimilar mucho más a imaginaros a un grupo de personas avanzando a machetazos a través de una selva, ¿no? Es realmente el trabajo conjunto de miles, muchas veces, de personas lo que acaba redundando en un avance. Y el método científico tiene estas partes. Lo he tomado de esta infografía que tiene la Asociación Española contra el Cáncer porque me parece muy, muy visual. Os decía, comienza con una observación. Por ejemplo, si llueve me mojo. Puede ser algo tan sencillo como esto. Luego te haces una serie de preguntas. ¿Por qué me mojo? Luego también haces una serie de hipótesis, ¿no? Y las hipótesis llevan experimentos para corroborar. Consejero, sí. Perdónate, es que solo vemos la diapositiva de la presentación, la del título. No estamos viendo... Vale. No, sí, eso, ¿sabéis por qué es ahora? Es ahora porque... sí. Vale, os lo voy a compartir. Es que a veces no funciona eso, entonces os lo comparto así, ¿vale? Mejor. Ahora estamos viendo la de método científico. Eso es. Sí, iba avanzando. Bueno, nada, os dejo. Esta es la foto que os decía del niño mirando la margarita, y esto es lo que os decía de Newton. Bueno, pues eso, uno luego hace experimentos para ver si su hipótesis es válida o no. Y cuando analiza los resultados de los experimentos es cuando llega a la validación o a rechazar
la hipótesis. Y luego es muy importante comunicar los resultados. Como os decía, de nada sirve que nos guardemos todos los resultados de los experimentos en un cajón, si luego esto no lo comunicamos con otras personas para que lo contrasten, para que enriquezcan muchas veces los experimentos o para que ellos vean para que vean un poco más allá, ¿no? de donde hemos visto nosotros. Bueno, una característica básica de la ciencia es que en ciencia, la ciencia no es dogmática. Siempre está en continua revisión, pero siempre. Es decir, Newton ha estado en revisión, Margarita Salas estará en revisión, o sea, todos los resultados están en revisión. Y esto no es malo, no. Esto es la forma que tenemos de avanzar. Y esta es la forma que tenemos de ir mejorando nuestra percepción del mundo. Os pongo este ejemplo porque supongo que conocéis la teoría de la evolución y conocéis casi la disputa, se podría haber llamado, ¿no? de Lamarck y de Darwin, los dos tratando de explicar la evolución desde su punto de vista. Se utiliza el ejemplo de los cuellos de las jirafas porque Lamarck lo que defendía era que la jirafa, a medida que intenta alcanzar las hojas que están cada vez más altas en los árboles para alimentarse, su cuello iba creciendo. Mientras que Darwin, que venía de hacer venía a hacer una serie de trabajos de campo en las Islas Galápagos, donde había observado que los diferentes tipos de pinzones, de pájaros, tenían un pico diferente dependiendo de su alimentación, decía que no, que era simplemente aquellas jirafas que por sus características tenían ya el cuello más largo, eran aquellas las que lograban alimentarse y las que lograban transmitir ese carácter a la descendencia. Entonces, como os digo, esto fue causa de controversia no solo de ellos, sino de las escuelas a las que dieron lugar. Y lo curioso es que a medida que han ido pasando los años y aportándose más evidencias experimentales, lo cierto es que ambos tenían razón. Ambos tenían razón a su manera, ¿vale? Es cierto que la selección natural digamos que fomenta la supervivencia de los más aptos. Un ejemplo muy claro es imaginaros que tenéis una población de mariposas que tienen dos colores, es decir, unas son blancas y otras son negras. E imaginaros ahora que en el bosque donde viven esas mariposas ocurre algo como puede ser pues, una erupción volcánica que lo que hace es que aquellas mariposas que son blancas sobre unos troncos de árboles o sobre unas piedras que están todas llenas de ceniza volcánica llaman mucho la atención. Por tanto, van a ser depredadas y van a ser apartadas. Es decir, no van a contribuir, el carácter genético del color blanco no va a contribuir a las siguientes generaciones. Por tanto, probablemente muy rápidamente en el tiempo el color blanco se pierda. Bueno, esto es lo que decía Darwin. Tampoco es tan así, ¿eh? O sea, sabemos que hay una parte de nuestros genes que efectivamente pues hacen que los individuos estén mejor preparados que otros, pero también sabemos que hay otras fuerzas de evolución que son totalmente aleatorias. Un ejemplo muy claro de esto es cuando la humanidad logró cruzar desde Asia hacia Norteamérica a través del estrecho de Bering. Bueno, pues ahí lo que se produjo fue el efecto fundador. Los que emigraron fueron los que estaban más cerca, independientemente de los genes que llevaban. Y como esto hay muchos más ejemplos, ¿eh? Hay muchísimos más ejemplos. Bueno, claro, con lo que os decía antes, acumular conocimiento científico, bueno, de nada sirve, ¿no? Sobre todo cuando puede ser aplicado a la forma en la que entendemos nuestra vida, a nuestro bienestar. Entonces es aquí cuando entra en juego la tecnología, que es cuando se usa el conocimiento científico para solventar problemas. Yo aquí abajo os había puesto una evolución, o sea, una secuencia, para que veáis cómo ha sido la evolución del teléfono. El teléfono que previamente necesitó electricidad, pero bueno, para que veáis cómo ha sido la evolución del teléfono hasta lo que hoy llevamos en nuestra mano. O sea, nuestra mano, cualquiera de estos smartphones, de estos teléfonos inteligentes, llevamos muchísima ciencia, pero muchísima ciencia. Llevamos, para que os hagáis una idea, pantallas táctiles. Pantallas táctiles existen a nivel de investigación desde hace mucho tiempo, desde hace unos 40 años, pero hasta hace poco no se habían logrado comercializar. Llevamos un sistema de posicionamiento global, un GPS.
llevamos acelerómetros, llevamos microchips, llevamos semiconductores, llevamos una serie de tecnologías que han sido posibles gracias al avance de muchísimas personas y de muchísimas, tanto instituciones públicas, empresas, de todo. Tal es así que ciencia y tecnología son algo interdependientes. Cuando escuchéis hablar de I más D más I, si bien la I más D más I no son una fórmula lineal, es decir, no toda la investigación acaba en innovación, pero sí que es deseable que la mayor parte de la investigación que podamos hacer en los laboratorios o en las empresas o en las expediciones, sí que es deseable que la mayor parte acabe en aplicaciones o en nuevos servicios pues por ejemplo, en una nueva exposición en un museo. O sea, es deseable que eso ocurra. Entonces, aquí os había puesto en esta ilustración de aquí, que hoy en día el móvil, y probablemente vosotros y vosotras vayáis a trabajar en los puestos de trabajo que tendréis en unos años, probablemente el móvil vaya a ser vuestra herramienta de trabajo. Realmente un móvil ahora mismo es un laboratorio en sí mismo. Esto que os represento a la derecha es algo que llevan nuestros smartphones, que son acelerómetros. O sea, con un acelerómetro puedes transformar tu móvil en muchas cosas. Desde, pues yo qué sé, desde un mando de un videojuego, por ejemplo, o sea, para jugar, hasta aplicaciones que te dicen pues cuánto tiempo has estado haciendo ejercicio, de qué tipo, etcétera, ¿no? Y esto es solo el comienzo. A medida que los móviles vayan incorporando más y más sensórica, y probablemente con la irrupción del Internet de las cosas, se vayan a poder desarrollar muchísimos modelos de negocio para los cuales solo vamos a necesitar un móvil y una buena conexión a Internet. Bueno, yo soy de los que dice que somos lo que somos por la ciencia y por la tecnología. Realmente creo además que la tecnología es lo más, valga la redundancia, humano que ha hecho la humanidad. Es lo que ha hecho que fijaros en la ilustración, esto podría ser una escena del Paleolítico. Todavía no habían irrumpido ni la agricultura ni la ganadería, no habíamos domesticado animales y sobrevivíamos de lo que podíamos recolectar y de lo que podíamos cazar, ¿no? Entonces esto podría ser una típica escena, un abrigo rocoso con unas tiendas, gente pues despiezando la caza, otros haciendo herramientas, otros trabajando las pieles de esos animales. Otros ya veis que están por aquí pues vagueando, ¿no? Un poco pues, el reflejo de lo que tenemos ahora, pero hace 20.000 años. Pero lo que sí que es cierto es que hace unos, pues el Neolítico entró hace 10.000 años, pues poneos, hace 15.000 años en el Paleolítico teníamos, ahí os pongo 40% de mortalidad antes de cumplir los 15 años. Es decir, antes de cumplir los 15 años casi que tenías un 40% de probabilidades de morir, de cualquier cosa, una enfermedad, de torcerte un pie y de hacerte una herida y que esa herida se infectase y se complicase, de que pues, un accidente cazando, recolectando, cualquier cosa, ¿no? La tasa era altísima. Pero eso era el Paleolítico. Aquí os pongo unos datos de la esperanza de vida al nacer en España. En el año 1900 era de 35 años, es decir, cuando nacías, tu esperanza de vida en España en 1900 era de 35 años. En 2019, la esperanza de vida en España al nacer era de 84 años. Y el año pasado, ya os podéis imaginar por qué, ha caído a 82,4 años. Esto es para que veáis el impacto que tiene un evento como la pandemia del coronavirus. Es la pandemia del coronavirus, de la COVID-19, lo que ha hecho caer más de año y medio la esperanza de vida en España en un solo año, ¿vale? O sea, probablemente esto se vaya a recuperar en años sucesivos, pero para que veáis el tremendo impacto que tienen las enfermedades, este tipo de eventos en la humanidad, en las poblaciones, y para que veáis lo importante que es la ciencia para contrarrestarlo, porque obviamente sin toda la ciencia y la tecnología, sin poder haber desarrollado vacunas en el tiempo que se hizo, sin poder haber hecho el despliegue de mascarillas, de equipos de protección individual, del tratamiento que se hace ahora mismo a los enfermos, que no es el que se hacía hace un año. Sin todas esas mejoras hubiera sido imposible haber controlado la pandemia como se está haciendo, y además a nivel mundial. Bueno, voy a ir acercándome ya a lo que son esos 10 ejemplos que os prometía, porque era lo que os decía, ¿no? Es complicado realmente decir,
escoger 10 ejemplos. Yo, en esta diapositiva, lo que he traído es una infografía en la que se representan innovaciones que han salvado vidas y se ordenan por las vidas que han salvado. No os voy a entretener mucho con esto, pero os voy a presentar dos en concreto, ¿no? Os lo voy a aumentar, ya que puedo hacer así. Mirad, 2 descubrimientos. Uno, el de los fertilizantes sintéticos y otro el de los grupos sanguíneos. Bueno, esto de los fertilizantes sintéticos nos puede parecer obvio hoy en día, pero no creáis que fue tan obvio el conseguirlos. Y gracias a ellos he puesto que ha salvado a 2.700 millones de personas, pero probablemente los fertilizantes sintéticos se estima que de forma directa e indirecta haya salvado la mitad de la población mundial, ¿vale? Y esto es simplemente, lo que se les ocurrió en este caso a dos ingenieros, a Fritz Haber y a Karl Bosch, fue mezclar nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso para producir amoníaco. Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente sentaron la base para poder desarrollar fertilizantes nitrogenados y poder así atender todos los cultivos y los alimentos que eran necesarios para la población. Eso por un lado, ¿eh? Por otro lado tenemos los grupos sanguíneos. Y aquí, claro, hoy en día las transfusiones de sangre son algo normales. Lo vemos como algo normal. Pero hasta que no se descubrieron los grupos sanguíneos, que fue en 1902, no se supo cómo se podía hacer esas transfusiones de sangre. Y fijaros, hoy en día la medicina sería impensable si no se pudiese prever transfusiones, ¿vale? O sea, que fijaros lo importante que es tener ese conocimiento de los diferentes tipos, en este caso, de antígenos que podemos llevar en la sangre y cuáles se pueden combinar con otros y cuáles no. Si nos vamos a categorías, ya veis que la mayor parte caen en el ámbito bio, es decir, tenemos las innovaciones en agricultura, en nutrición, en prevención, descubrimientos médicos, en vacunas. No he hablado de vacunas, pero las vacunas han salvado 730 millones de vidas. Pensad que hace no muchos años la gente se moría de polio, se moría de sarampión, de viruela. Es decir, había enfermedades que hoy en día las tenemos controladas gracias a los calendarios de vacunación, pero que se llevaban por delante a millones y millones de personas todos los años. Entonces, un poco es para que tengáis un panorama. Es decir, la ciencia ha salvado miles de millones de vidas. Todos estos avances no hubieran sido posibles si no se hubiese sabido combinar y potenciar los descubrimientos en el laboratorio con las aplicaciones, es decir, con su transferencia a la sociedad. Y entonces ahora vamos a pasar a esos 10 ejemplos que os prometía. Lo que he tratado, mi enfoque ha sido más bien tratar de ser un poco ecuánime, ¿no?, con la historia. Ya sé que ahora mismo lo más interesante sería hablaros de inteligencia artificial, sería hablaros de computación cuántica, de otras esas cosas, que igual os hablo un poco al final, pero lo que aquí se trata de trasladar es de ciencia, de inventos, de innovación, de tecnología, que han supuesto un cambio en nuestra forma de comportarnos y que han supuesto una mejora en nuestras vidas. Comienzo por la rueda y por la escritura, que ya veis que los he juntado en un avance, pero porque los dos son avances del mundo antiguo, ¿vale? A nosotros nos puede parecer, por ejemplo, empezando por la rueda, nos puede parecer que la rueda es un avance o un invento obvio, ¿vale? Lo usamos tenemos ruedas por todos lados, no solo en los coches. Pero daos cuenta que hasta el año 5000 a.C. no se inventó en Mesopotamia. Y lo que probablemente no sepáis es que la rueda no se inventó para transportar cosas. La rueda se inventó, según dicen los historiadores de la ciencia, lo más probable es que se inventase para ser el apoyo que necesitaba el alfarero para trabajar las piezas de barro con las dos manos. Porque hasta entonces el alfarero tenía que utilizar una mano para girar la rueda y la otra para modular. Entonces, fijaros lo cómodo que es, mientras con el pie estás dándole a una rueda para hacer girar la pieza, lo cómodo que es trabajarla con las dos manos. Pues probablemente este haya sido el origen, aunque después, obviamente, la rueda ha sido vital en el desarrollo de la humanidad porque aceleró el comercio, aceleró las migraciones, aceleró la construcción, aceleró el transporte, etc. Y la escritura lo mismo.
durante miles de años hemos estado comunicándonos por lenguaje oral, y además no parecía que la humanidad necesitase nada más, salvo, bueno, representar alguna figura, hacer alguna inscripción, pintar alguna cueva, ya sabéis, algún símbolo. Pero claro, esto, digamos que lo que hizo fue que el lenguaje, poco a poco, el lenguaje oral, fuese cada vez más complejo. Cada vez más complejo. Entonces, lo que primero eran pues, simbologías, pasó a transformarse en cuentos, en historias. Esas historias, imaginaros, esto es como lo del teléfono escacharrado, imaginaros lo que han sido lo que era la tradición oral. Es decir, las historias iban cambiando, ¿no? de generación en generación. Entonces, llegó un momento que las civilizaciones necesitaron dejar sus conocimientos por escrito. Se cree que y así surgió la escritura. La primera forma el primer alfabeto es este que os pongo aquí. Esto es escritura cuneiforme. Es un alfabeto, ¿vale? Cada uno de estos símbolos representa una letra. Y esto se empezó a usar en Mesopotamia. Pero también se sabe que tanto en Egipto como en China se empezaron a utilizar, en este caso, pues en Egipto, jeroglíficos, y en China ideogramas, también para tratar de expresar y de guardar todo el conocimiento que se iba adquiriendo. Claro, una cosa que además impulsó la escritura es que en el momento que tú escribes, tu lenguaje ya no es improvisado, tu lenguaje es pensado, es razonado, lo puedes adornar, lo puedes revisar. Entonces, esto se sabe que influyó de manera decisiva en el desarrollo de nuestro cerebro y además facilitó la transmisión del mismo de generación en generación hasta que, bueno, en el siglo XV apareció la imprenta, que ya eso fue un boom, o hoy en día con Internet, ¿no? Por tanto, estas dos, aunque parezcan simples, tanto la rueda como la escritura, comenzaron a sentar las bases del mundo tal y como lo conocemos. El segundo es el reloj y el calendario. Lo tenía por aquí con animaciones. Vamos a quitar a Sir Newton a un lado. Bueno, lo mismo. Entramos imaginaros, ¿no? Unas sociedades que cada vez van siendo más y más complejas y cada vez necesitan medir el tiempo. O sea, necesitan saber cuándo pueden recolectar, necesitan saber cuándo pueden sembrar, necesitan saber, bueno, pues necesitan hacer las ofrendas, lo que hicieran, necesitan saber cuánto tardan las cosas. Y el tema de los relojes, pues ha ido evolucionando. Lo más antiguo que se conoce es un reloj solar, un calendario solar que hay en Escocia en el año 8000 a.C. Esta foto es de Stonehenge, que se supone que era que lo que marcaba era el solsticio de verano. Es decir, fijaros que las civilizaciones necesitaban conocer exactamente eventos que consideraban importantes. Pues eso, yo qué sé, pues la duración del día, observar los astros. Además, mucho de esto llevaba consigo pues todo lo que tiene que ver con la mitología, etcétera. Saber cuándo se cambiaba de año, controlar pues lo que os comentaba antes, ¿no? Cuándo iba a comenzar el buen tiempo o el tiempo para poder plantar, etcétera. Bueno. Los relojes se fueron modernizando, entonces ya en Mesopotamia nos encontramos relojes de agua, luego pasan a ser relojes de arena, luego pasan a ser relojes de péndulo. Fijaros que el péndulo es un elemento disruptivo por lo siguiente, porque, bueno, el péndulo es obvio, ¿vale? Es una cuerda, es una cuerda que tiene un peso al final y lo que hace es oscilar, ¿no? Esto es obvio. Pero claro, la ventaja que dio el péndulo a la relojería es que el péndulo es un oscilador armónico, es decir, la frecuencia de oscilación depende tan solo de la longitud de la cuerda. Y esto comenzó a dar fiabilidad a los relojes y precisión. O sea, ya podíamos medir horas, podíamos medir minutos y podíamos medir segundos. Este mismo principio del oscilador armónico es la respuesta o es el inicio de la respuesta a por qué nuestra escala musical tiene 12 notas. ¿Vale? Es un principio de que la oscilación, la frecuencia depende de la longitud de
la cuerda. Y no depende de nada más, no depende ni de cuánto pese, ni de la amplitud. Y hoy en día, bueno, todos llevamos bien sea relojes analógicos o relojes digitales, que os los explicaré un poco más adelante. Entonces ahora traigo a Newton para acá, porque claro, Newton, que era el que decía que caminaba, que se había visto más lejos era porque se había subido a hombros de gigantes, pues ya me diréis a mí cómo podría haber hecho sus cálculos, o sea, cómo podría haber calculado sus fórmulas y sus leyes, formulado sus leyes, si no hubiese podido medir el tiempo. O sea, que en gran parte Newton también le debe mucho a todas esas predicciones que comenzaron a hacer las poblaciones hace más de 8.000 años. Una curiosidad es, que a lo mejor nunca os habéis preguntado, es por qué usamos múltiplos de 60 para medir el tiempo. Es decir, una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Bueno, esto, si queréis profundizar más en ello, se debe a que como los primeros relojes, estos que os ponía por aquí, de agua, que comenzaron a ser más precisos, fueron desarrollados por los babilonios. Los babilonios, en vez de contar en base 10, contaban en base 60, porque utilizaban las falanges de los dedos, ¿vale? Tenemos 3 falanges en cada dedo y 20 dedos, por tanto, la base para contar, y pues en vez de ser base 10 era base 60. Pero bueno, esto, si queréis, lo podéis desarrollar o investigar vosotros. Venga, vamos acercándonos a cosas más conocidas. La electricidad. Yo creo que este ejemplo, además de ser el ejemplo claro de que la ciencia es la aportación de muchísimas personas, porque nadie ha inventado, o sea, no se le puede atribuir a nadie, ¿no? ni haber inventado la electricidad, ni haber investigado la electricidad. Han sido miles de personas. Pero creo que hay pocos inventos y pocos procesos naturales que hayan cambiado tanto nuestra vida como la electricidad. De hecho, es más sencillo, hoy en día es más sencillo explicar dónde no está la electricidad que dónde está. O sea, no podemos, yo al menos no puedo imaginar una sociedad moderna sin electricidad. Fijaros, probablemente el primer gran logro de la electricidad fue, por un lado, el telégrafo, que inventó Samuel Morse en 1883. En 1833 lo inventó, perdón. Pero el primer logro a gran escala fue el alumbrado público. El alumbrado público nos permite estar más tiempo en la calle con seguridad. Esto es algo que hoy nosotros vemos normal, pero que no era tan normal. Siguió la aportación, como os digo, a todos los aparatos electrónicos que utilizamos. Hoy nos estamos comunicando gracias a que tenemos electricidad. Nuestro móvil necesita electricidad. La nevera necesita electricidad. Además, ahora mismo estamos avanzando hacia una descarbonización de la economía, por tanto, vamos a necesitar cada vez más la electricidad. Por ello, creo que efectivamente este ejemplo ilustra muy bien cómo la ciencia ha impactado, ¿no? Ha cambiado nuestra manera de vivir. Simplemente una curiosidad. La electricidad comenzó a investigarse en el siglo XVII, pero no fue hasta el siglo XIX hasta que se le encontró una aplicación práctica, ¿vale? Y hoy en día es imprescindible. Venga, seguimos avanzando. Ejemplo número 4, los medios de transporte. Ya veis por dónde va la trampa, ¿eh? O sea, aquí no os hablo de uno de ellos, os hablo de todos ellos. Vamos a empezar por los dos de arriba. Realmente, los medios de transporte, si omitimos aquellos de tracción animal, digamos que sufrieron un gran impulso a medida que nos íbamos acercando a la revolución industrial. Es decir, la máquina de vapor, el invento de la máquina de vapor dio lugar a los primeros trenes y a los primeros barcos a vapor que ya de por sí revolucionaron el transporte, ¿vale? Y además acabaron ya de precipitar la revolución industrial que se llevó a cabo, como conocéis, en el siglo XVIII. A partir de aquí, esa necesidad de moverse. Esta es una foto de un avión, creo que es el de los hermanos Wright,
fueron, ya había que tener valor para subirse a un cacharro de esos. Pero bueno, ya veis que los primeros prototipos bueno, buscaban esa autonomía, ese poder desplazarse de un lugar a otro, el automóvil. Este es un Mercedes-Benz pues debe ser el primero, o sea, de los antiguos, que ya de aquella era todo un lujo. Y bueno, el coche, el avión, pues comienzan a desarrollarse al final del siglo XIX y ahora, casi pues 120, 130 años después, son algo vitales, ¿no? El coche. ¿Quién se imagina la vida sin coche? Pues oye, este es nuestro medio de transporte individual. O sea, el coche tiene impacto en todos los puntos de vista que tenemos como o a los que apunta nuestra sociedad, laboral, social, el ocio. Daos cuenta que durante años muchas actividades, desde verbenas a reuniones de lo que fuera, que se habían llevado a cabo en un contexto muy local, básicamente porque se tardaba días o semanas. Pues a ver, por ejemplo, yo vivo en Pola de la Viana, si tuviese que ir andando hasta donde estáis vosotros, tardaría días en llegar. Bueno, pues ahora se tarda pues en hora y cuarto, hora y media estamos ahí, ¿no? Por tanto, ¿esto qué ocurre? Que esto cambia la manera de comunicarse, ¿no? El contexto en el que se realizan muchos de los actos sociales. Podemos planificar nuestro día, podemos planificar nuestro trabajo. Fijaros que además sobre esto ahora tenemos un paradigma que veremos después, que es que ahora ya no nos hace falta para muchas cosas viajar, o sea, nos estamos comunicando así. ¿Y hacia dónde van los tiros? Bueno, los tiros van hacia estas dos cosas que os pongo aquí abajo, que es que seguiremos teniendo medios de transporte, seguirán siendo coches, seguirán siendo motos o patinetes, pero lo que vamos avanzando es hacia la energía que los propulsa, que va a ser eléctrica, ¿no? Se está avanzando hacia cada vez una disminución de emisiones y de quema de combustibles fósiles, que en este caso también va a tocar al transporte. Y estamos justamente en esta transición. Y bueno, del avión, ¿qué os voy a decir del avión? Lo mismo que antes aplicábamos a nivel local, es decir, pues antes nos teníamos... imaginaos lo que era viajar antes a Estados Unidos, era ponerte no sé cuántos días en barco. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Pues ahora en unas horas, en 6-7 horas, estás en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, también o sea, el avión vino a suponer lo mismo que supuso el coche, pero a nivel mundial. Venga, más cosas. Teléfono, radio y televisión. Seguimos haciendo un poquitín de trampa con los ejemplos. Lo que estamos poniendo aquí son medios de comunicación. Fijaros, aquí os he puesto esa necesidad que ha tenido siempre la humanidad de comunicarse a distancia. Os pongo diferentes ejemplos. Señales de humo, también o señales de luz que se hacían, corneta, dibujos en las piedras, el papel papiro de los egipcios, un mensajero, cartas dentro de una botella, palomas mensajeras, ¿no? Fijaros la importancia que tuvieron las palomas mensajeras en la Segunda Guerra Mundial como medio de comunicación. No estamos hablando de hace tanto tiempo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la característica que reúnen estos medios de comunicación? Vamos a llamarlos modernos, que creo que los tengo aquí. Bueno, aunque los llame modernos, esto es un teléfono antiguo, esto es una radio antigua, pero que ya se ve, además se ve el logotipo de la marca, que es el mismo que tienen actualmente, y una tele, ¿vale? Una televisión, en este caso es una televisión LED, será 4K probablemente y con mando a distancia. Bueno, todos ellos lo que comparten es que utilizan ondas electromagnéticas de uno u otro tipo para enviar información. Y yo creo que también han cambiado radicalmente o han influido de forma decisiva en dar forma a la sociedad tal y como la conocemos. Lo mismo, no existen, aunque podamos decir, bueno, pues sí, oye, pues tal o cual científico, tal o cual científica realizó tal desarrollo, realmente no existen inventores como tales. O sea, esto hubo hitos, a lo mejor pues uno de los modelos consiguió en un momento dado hacer una transmisión transoceánica, bueno, hubo hitos, pero realmente estos inventos es el desarrollo de muchísimas personas.
Tampoco estamos hablando de hace tantos años. Las primeras ondas, las primeras cadenas de radio comenzaron su retransmisión sobre 1920. No sabría decir exactamente el año, pero por ahí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de repente cualquier persona, aunque viviese en lo más aislado del mundo, aunque no supiese leer y escribir, que esto es muy importante porque no creáis que todavía había muchas personas analfabetas no hace muchos años, pero estuviese donde estuviese, podría ocurrir lo que pasaba en el mundo, o sea, podría conocer lo que pasaba en el mundo. E incluso podía aprender a través de la radio, podría culturizarse a través de la radio. Es muy curioso, no sé si lo conocéis, pero claro, esto era nuevo, todo esto de la retransmisión por radio era nuevo. Y no sé si conocéis lo que pasó en 1938, cuando Orson Welles, que por aquella también hacía radio, pues narró un episodio de una serie que se llamaba algo así como el Teatro Mercury en el aire o en las ondas, algo así se llamaba, y emitió un episodio que se llamaba La Guerra de los Mundos, que era una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre, ¿no? La de H.G. Wells. Y fijaros, lo hizo tan bien que la gente se creyó que la Tierra estaba siendo invadida por alienígenas, ¿no? O sea, esto fue, creo que fue en Halloween, o sea, que fue en la noche del 30 de octubre de 1938. Era tan nuevo que la gente realmente se creyó que estábamos siendo invadidos por alienígenas. Y bueno, de una forma similar a la radio, también el teléfono lo que nos permitió fue comunicarnos a distancia, pero en este caso de forma persona a persona. Es decir, no como la radio, no de uno a varias personas, sino de persona a personas. Y fijaros que antes, yo qué sé, lo que podía llevar pues en la Edad Media, ¿no? un parte de guerra, yo qué sé, por decir algo. Pues un simple intercambio de opiniones, negociar una paz, podría llevar semanas. Cuando si hubieran tenido teléfonos, hubiera sido lo que se suele decir descolgar el teléfono rojo, ¿no? Hubiera sido cuestión de unos pocos minutos, que es lo que nos pasa ahora. Bueno, por tanto, radio, teléfono, también televisión, ¿no? Añadirle esa capa visual a la radio. Han acortado plazos y, claro, han posibilitado que esa comunicación instantánea, ese conocer lo que pasa de forma instantánea, aunque estés a miles de kilómetros de distancia de donde ocurre, pues ha revolucionado negocios, ha revolucionado las relaciones entre personas, revoluciona la política e influye en la política decisivamente, y yo creo que prácticamente en todas las facetas de nuestra vida. Y esto aquí os lo ponía simplemente por deciros que también nuestro teléfono, acordaos que os ponía esta imagen para ejemplificar que actualmente nuestros teléfonos móviles son auténticos laboratorios, porque otros de los sensores que meten son los de GPS, es decir, nuestros teléfonos móviles pueden utilizar los satélites GPS que hay orbitando alrededor de la Tierra y también posibilitar muchos modelos de negocio y muchas aplicaciones que, bueno, yo creo que la más evidente es el navegador, ¿no? Que podemos ir. Hoy en día ya no hace falta pararse a preguntar dónde queda la calle tal, dónde queda voy bien para no sé dónde, sino que simplemente pones un navegador en tu móvil y listo. Venga, seguimos. Ejemplo número 6, los antibióticos. A ver, yo aquí, para empezar, porque claro, para no entrar a saco directamente con los antibióticos y cómo se descubrieron, yo la primera consideración que me gustaría hacer es que hasta no hace mucho tiempo la hipótesis más admitida para la generación de la vida era la generación espontánea. Es decir, la gente pensaba que los ratones salían del heno, que las moscas salían de la carne y cosas así. Y esto era general, esto era un conocimiento y era una asunción general. Ya en el siglo XVII se empezó a cuestionar esto, ¿vale? Hubo gente que hacía experimentos en donde decían, vale, sí, las moscas salen de la carne en putrefacción, vale, pero si yo la carne la protejo con una malla, resulta que no salen moscas, por tanto, bueno, ya empezaban a dudar. Pero aquí quien puso realmente ya la prueba definitiva, el experimento definitivo, fue Louis Pasteur, sobre 1860, que vino a demostrar que el aire está lleno de microorganismos que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica, ¿vale?
a partir de ahí se comenzaron a acelerar, pues, a conocer, ¿no? y a investigar qué eran estos microorganismos, de qué tipos había. Bueno, os pongo esta foto de aquí, porque esto no es algo que conozca mucho la gente. Y para mí fue un descubrimiento, fue una aplicación, porque esto es la aplicación práctica de un descubrimiento que llevó a cabo una mujer que se llamaba Fanny Hessel. Bueno, Fanny Hessel estaba casada con un señor que se llamaba Walter, y Walter se dedicaba justamente a investigar qué bacterias había en el aire y a aislarlas. Y era incapaz de crecerlas, ¿no? Les daba muchos problemas, unas crecían, otras no. Fijaros que de aquella lo que utilizaban para crecerlas muchas veces eran hasta patatas cortadas en láminas. Entonces, resulta que hablando con su mujer, con Fanny, ella le dijo, oye, a ver, mira, yo tengo este procedimiento para hacer mermelada, ¿no? Ella utilizaba una técnica que había aprendido, bueno, porque pues, al parecer su familia, bueno, pues había estado para la zona creo recordar, de Java, y en Java utilizaban desde hace tiempo un extracto de algas para solidificar caldos y demás. Entonces ella pues utilizaba este extracto de algas también para hacer sus mermeladas. Y fue justamente este descubrimiento lo que posibilitó poder, digamos, elaborar caldos nutritivos para cultivar bacterias, para cultivar microorganismos, y para poder aislarlos y estudiarlos. Y esto es algo que tenemos hoy en todos los laboratorios de microbiología. No hay laboratorio de microbiología en el mundo que no tenga dos cosas: una placa Petri y medios de cultivo que se solidifican con agar-agar, es decir, con lo que Fanny hacía sus mermeladas. Por tanto, sin este descubrimiento, nunca se hubiese descubierto, o hubiese tardado más en descubrirse la penicilina, porque es lo que os pongo aquí. Mira, esto es una placa Petri que tiene medio de cultivo solidificado. Cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, la descubrió por azar. Es decir, él estaba estudiando, creo que era una bacteria que se llama Staphylococcus, y lo que hacía era cultivar tapices de ese Staphylococcus. Se olvidó unas placas de cultivo y en ellas cayeron unas esporas de un hongo que se llama penicillium. Y lo que observó Fleming es que allí donde se desarrollaba la espora del hongo, a su alrededor se producía esto que se llama halos de inhibición, es decir, la bacteria no crecía. Entonces es con lo que se le encendió la chispa de decir, oye, pues algo estará produciendo el hongo que está impidiendo que crezcan las bacterias, ¿no? Bueno, pues eso fue en 1928 y la penicilina se comercializa en 1940. Pero realmente la primera... Y claro, fijaros que esto, sin haber podido aislar los microorganismos durante años, estudiarlos por separado y sin haber podido hacer esto mediante la solidificación de medios de cultivo, no hubiese sido posible. Por lo tanto, Fleming, que probablemente era desconocedor de esta innovación de Fanny Hessel, pues debería de estarle muy agradecido, y por ende la humanidad. Os pongo esta foto porque, oh sorpresa, y esto a lo mejor no sé si lo sabéis, pero la primera industria que comercializó la penicilina a gran escala con motivo de la Segunda Guerra Mundial fue Pfizer. Los mismos, o uno de los que están haciendo hoy en día una de las vacunas de coronavirus, concretamente la vacuna de Pfizer Moderna. La penicilina ayudó a salvar millones de vidas. Y los antibióticos ya ni os cuento, o sea, tanto de forma directa como indirecta. Fijaros que con los antibióticos se pudieron prevenir desde heridas, o sea, infecciones causadas por heridas de guerra a infecciones secundarias. Este probablemente sea un buen ejemplo que os mencioné, la gripe de 1918, que es la mal llamada gripe española porque no se originó en España ni mucho menos, pero bueno, como por H o por B se la llamó así. En aquella pandemia, que se infectaron 500 millones de personas en el mundo y murieron 50 millones de personas, muchas de las muertes venían por infecciones secundarias a la gripe. Es decir, si hubiésemos tenido antibióticos, se hubiesen podido salvar muchísimas vidas. Bueno, a partir de ahora voy un poquitín más rápido porque ya vais a ir viendo que conocéis mucho mejor de lo que os hablo. Esto es el séptimo ejemplo que os traigo, que es el ordenador personal. Os pongo el primero de IBM, que está aquí, y este, que no sé de qué marca es, de la que sea, pero que ya veis que tiene pantalla táctil, es reversible, etc. Bueno, este ordenador de aquí, el primero,
que se llamaba, creo que Programa 101 o algo así, se empezó a comercializar en 1964, ¿vale? Y luego, bueno, fue un poco IBM y después un montón de fabricantes los que empezaron a popularizar el uso de este ordenador personal. Y hoy por hoy creo que no hay nadie en casa que no tenga, pues, o bien un ordenador personal o algo que comparte raíces con el ordenador personal, ¿no? Una tablet, etc. Vamos a quitar esto aquí. Si hoy, bueno, no, lo ponemos. Así eran los ordenadores hace un montón de años. Ya veis que eran habitaciones, pero enteritas. Ocupaban habitaciones, edificios. Hoy en día esto lo hemos podido superar gracias a la aparición del microchip. El microchip no deja de ser una pequeña superficie de material, es un material semiconductor, esto es muy importante. Casi siempre lo que contiene es silicio y ahora contiene otros metales que se llaman tierras raras, pero lo que le caracteriza es que en ese material semiconductor podemos meter montones de circuitos electrónicos que vienen protegidos por una cápsula de cerámica. Entonces, lo que permitió el microchip fue disminuir el tamaño de de todos estos dispositivos. Aquí os pongo unos cuantos, ¿no? Móviles, smartwatch, o sea, de todo. Y lo que hizo fue lanzar o popularizar, comercializar todo lo que denominamos informática doméstica y hacer que los ordenadores y todos estos dispositivos móviles o aparatos electrónicos pues lleguen a todos los lugares del mundo. Y más que llegaran, ¿vale? Porque os pongo aquí el smartwatch porque todos estos dispositivos que vamos a empezar a llevar encima y que pues, van a monitorizarnos, yo qué sé, desde el pulso a un montón de cosas, cada vez va a ser más frecuente y además se va a poder hacer también muchos modelos de negocio sobre ellos. Y os pongo una anécdota, que esto tampoco, no sé si lo conocéis, pero la primera programadora fue Ada Lovelace, creo que era la marquesa de Lovelace, que desarrolló justamente antes de que existiesen los ordenadores, desarrolló un método de programación, ¿vale? O sea, que muchas veces la ciencia tiene estas cosas, que antes de que esté la aplicación, ya está la base. Toda la base de la programación surgió del trabajo que hizo Ada Lovelace en el siglo XIX. Bueno, seguimos. ADN. El ADN, sabéis que son algo así como el código de la vida. Y fue descubierto por 3 personas, por Watson Crick y por Rosalind Franklin, que era cristalógrafa. Fijaros el mérito que tenía ser cristalógrafa. O sea, cuando vio esta foto, esta foto es una, voy a llamarla radiografía. Es una radiografía, lo que se hizo aquí fue cristalizar el ADN y hacer pasar a través de él un haz de electrones, de tal forma que el electrón donde se absorbe queda blanco y donde se absorbe queda negro y donde atraviesa e impacta en una película fotográfica que se pone detrás, impresiona la película y queda blanco. Bueno, cuando Rosalind Franklin vio esto, automáticamente supo que el ADN era una doble hélice, ¿vale? Y además, más o menos ya tenían claro cómo conocían la composición, cómo podía ser el apareamiento. Bueno, esto fue un cambio. O sea, ponerse a describir ahora mismo todos los cambios y aplicaciones que ha supuesto el descubrimiento del ADN como el código de la vida, pues nos llevaría probablemente una asignatura entera, ¿vale? Entonces, un poco por poneros algunos hitos que yo considero importantes, os pongo, como no podía ser de otra forma, Margarita Salas. ¿Por qué Margarita Salas es relevante en la historia de la biología molecular? Porque descubrió que este fago que os pongo aquí, que es el fago Fi29, tenía una proteína para replicar su material genético que lo que le permitía a su vez era, o sea, cuando esta proteína se aislaba, permitía utilizar cantidades muy pequeñas de ADN para amplificarlo, que es un poco la base de todo lo que llamamos hoy secuenciación genética. Lo que hizo Margarita Salas fue proveer a la comunidad científica de una manera rápida y sencilla de amplificar ADN y todas las aplicaciones que vinieron después. Y esto estamos hablando del año 1971.
Fijaros también que la patente, porque esto Margarita Salas y su grupo de investigación lo patentaron, es la patente más rentable de la historia de la ciencia española. Es decir, es un conocimiento básico de laboratorio que es secuenciar un fago y saber qué codifica cada uno de sus genes, se tradujo en la patente más rentable de la historia de España, ¿vale? Porque la polimerasa se emplea en un montón de cosas. Hoy todos hemos escuchado hablar de lo que es la PCR, fijaos que la pandemia por el coronavirus nos ha venido a familiarizar con un montón de conceptos científicos, ¿no? ARN mensajero, vacunas de ARN, PCR. La PCR no deja de ser una reacción en cadena donde ponemos a esta polimerasa a hacer copias sucesivas. Y esto lo automatizó un señor que se llamaba Kary Mullis en 1983 en un aparato que llamamos termociclador, que es el que encontramos, pues, por ejemplo, en los laboratorios, en los servicios de microbiología de los laboratorios de los hospitales. Ahí tenemos unos aparatos donde tú haces la mezcla de la PCR, que lleva ADN, lleva una serie de buffers, lleva una serie de reactivos y lleva la polimerasa. Y a partir de una sola molécula de ADN obtenemos miles de millones y podemos secuenciar. Como digo, recapitular todos los avances que se han podido hacer gracias al descubrimiento del ADN son muchísimos. Yo os voy a poner este ejemplo, que es el del CRISPR, el que se llama el corta y pega genético, que es, como sabéis, la aplicación recibió el Nobel de Química el año pasado, pero el descubrimiento se hizo aquí en España. Se hizo en 1993 y lo llevó a cabo este investigador que se llama Francis Mojica. Y él lo que observó, o sea, su observación fue ver secuencias repetidas, anormalmente repetidas a lo largo de un genoma de una bacteria, de una arqueobacteria que él estudiaba ahí en Santa Pola, en Alicante, ¿no? Entonces él le llamó la atención porque había estas secuencias repetidas y estuvo años, la gente, o sea, sus compañeros estuvieron años diciéndole que eso era un artefacto, que eso era algo que estaba pasando, que seguro que no tenía explicación. Y él lo que se dio cuenta en 2003, fijaros, descubrimiento en 1993, en 2003 se da cuenta que esas secuencias que él estaba observando que eran repetidas, realmente entre medias lo que contenían eran ADN de bacterias que infectan a bacteriófagos, o sea, de virus que infectan a bacterias. O sea, lo que él postuló es que estas secuencias, lo que guardaban, el sentido biológico que tenía detrás de ellas, es que eran un sistema inmunitario de las bacterias para defenderse en contra de esos fagos. Y no falló. Eso era de un sistema inmunitario de bacterias hasta una aplicación donde somos capaces de ADN de mamíferos sustituir un trozo de ADN por otro, el que nosotros digamos, es decir, o sea, tú aquí puedes sustituir una base, dos bases, un gen, medio gen, puedes sustituir lo que quieras. Pasaron casi otros 10 años. Y muchísimas investigaciones, muchísimas. Y fue justamente la aplicación de este sistema inmune bacteriano a esta medicina de precisión, poder cambiar de forma precisa la información que tenemos en nuestro ADN, lo que llevó a recibir el premio Nobel de Química a las doctoras Doudna y Charpentier el año pasado. Son también premio Princesa de Asturias, ambas dos. Bueno, Internet. También, ¿no? Yo creo que Internet, además, no solo es un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología impactan en nuestra vida, sino en cómo impactan rápido. Es decir, Internet no necesitó 200 años o 100 y pico años como otros inventos para impactar. Internet, yo creo que ya nadie conocemos nuestra vida ni nuestros trabajos sin Internet. Simplemente os voy a contar una anécdota en cuanto a Internet, porque probablemente sepáis bastante más que yo de esto, cada uno de vosotros y vosotras, pero yo no sé si sabéis cuál fue el detonante, el suceso geopolítico que dio lugar a la investigación en un montón de cosas, entre ellas Internet. Bueno, esto viene marcado por una fecha, que es esta me la sé de memoria porque la puse en un informe el año pasado, que tuve que elaborar. Es lo que se llama la crisis del Sputnik. Y esto fue el 4 de octubre de 1957. Entonces, en esta fecha, la Unión Soviética... Una conferencia ahora mismo. Sí, perdón. Tengo aquí, le quité el sonido. Sí. Pero no estás hablando conmigo.
Perdón, bueno, sigo. Os decía que el... Vale. A ver si sales. Entonces ya me quedo ya con el case y... Sí. Javier, Oye, por favor, quita el sonido, Javier. Sí. Por favor. Eso, sí, por fin. Sí, que sigue, consejero. Nos quedan Sigo, 5 minutos. Mira a ver Venga, si puedes, para que nos quede para las preguntas, por favor. Perfecto. Sí, voy sobre tiempo. Bueno, nada, simplemente contaros eso, ¿no? Que esa fecha, que es el 4 de octubre del 57, la Unión Soviética culmina un lanzamiento del satélite Sputnik 1 y en ese momento los Estados Unidos, que se creían los líderes del mundo, ven que de repente hay un artefacto ruso que sobrevuela su territorio y esto les hace lanzar toda una serie de agencias, ARPA, la NASA, y apostar de forma decidida por la I+D+I, ¿vale? Esto estamos hablando del año 61. En uno de esos desarrollos es donde surge Internet, que en primer lugar fue concebida como una red muy local que se llamaba ARPANET. Y a partir de aquí, pues sabéis, en los últimos 30 años ha revolucionado nuestro modo de vida. Y luego la última, que es el último ejemplo, que no es algo muy conocido, pero es la teoría endosimbiótica. Y esta a mí me gusta porque es sobre lo que de una forma u otra yo he estado trabajando un montón de años. Y es la teoría endosimbiótica, lo que viene a decirnos es que las células humanas realmente, las células eucariotas en general, tanto humanas, animales y vegetales, lo que incorporaron en su día fueron bacterias que las hicieron ser mucho más eficaces a la hora de utilizar los recursos y la energía. Tenemos dos tipos de bacterias integradas. Los animales tenemos mitocondrias, ¿vale? Tenemos mitocondrias. Las mitocondrias eran bacterias similares a las bacterias que tienen que están en el suelo, alrededor de las raíces de los árboles. Muy parecidas. Alfa-protobacterias se llaman. Y los vegetales, además de mitocondrias, tienen cloroplastos. Los cloroplastos son cianobacterias, tal cual. O sea, son bacterias fotosintéticas. Entonces, la teoría endosimbiótica se ha visto completada, o sea, este hecho de que todos llevemos las bacterias que, entre comillas, hemos domesticado con nosotros. Esto ha dado lugar a más investigaciones donde ahora mismo lo que conocemos es que nosotros tenemos unos 30 billones de células en el organismo, de células humanas, pero sobre esas hay 50 billones de bacterias y además nuestra salud depende del balance, de cómo están estas bacterias. Y esto es algo que, eso es de hace unos 10 años para acá, pero es algo que va a influenciar muchísimo cómo va a ser todo lo que es la nutrición y la salud. Y ya con esto concluyo, ¿no? Os he puesto 10 ejemplos, haciendo un poquitín de trampa, como os decía, de cómo la ciencia ha cambiado nuestra vida, pero de cómo la seguirá cambiando, ¿no? Y aquí os he puesto otros 10 ejemplos por si vosotros queréis ahondar. Es decir, no hemos hablado de nanomateriales, no hemos hablado de inteligencia artificial, ni del Internet de las cosas, ni de la robótica, ni de la medicina de precisión, ni de la biología sintética, ni de la bioimpresión, ni de la impresión 3D, ni de las interfaces cerebro-ordenador, ni de la computación cuántica, ni de la energía de fisión. Esto es lo que va a marcar, y otras cosas van a marcar nuestro futuro. Y os dejaba este mensaje de que por eso, si veis que insistimos mucho en que os toméis en serio vuestra formación, es por eso, porque muchos de los empleos del futuro van a tener una componente tecnológica, donde quizás el paradigma ya no va a ser en que como nos decían a nosotros cuando éramos pequeños, en que tratéis de ser los mejores en algo, sino lo que hay que hacer es ser bueno en muchas cosas, es decir, no necesariamente el mejor, pero bueno en muchas cosas. Y aquí el componente científico, tecnológico, las ingenierías, las matemáticas y sobre todo las artes y las humanidades, que estarán cada vez más integradas, van a ser muy importantes. Por eso, como os decía, es indispensable que os toméis muy en serio vuestra información y sobre todo que tratéis de conectar los diferentes contenidos que os imparten en las diferentes materias. Y ya nada más, aquí os dejo... Esta presentación os la pasaré a vuestros profesores. Aquí os viene dónde estamos en redes y cuál es nuestro email. Y nada más. Muchísimas gracias. Espero que no haya sido mucho tostón, porque tratar de resumir esto es complicado. Pero bueno, nada, muy agradecido de poder compartir con vosotros esta pequeña pincelada de cómo la ciencia ha impactado en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias por la conferencia, por el tema tan interesante, por las diapositivas tan bien adaptadas a las edades de los chavales. Y ahora habíamos previsto
Tenemos poco tiempo porque a las 11:30 tenemos que terminar, pero hemos previsto un tiempo de preguntas por parte de los alumnos que te van a preguntar desde las clases, porque ellos están siguiendo esta conferencia en directo desde su clase. Antes de dar paso a la primera clase, que es la clase de segundo C para las preguntas, el alcalde de Vegadeo están siguiendo en el ayuntamiento la conferencia y me ha mandado ya varios mensajes para que te recuerde en su nombre que está esperando que nos visites. O sea que te lo hago llegar, consejero, de parte del alcalde. Muy bien, anotado. Muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a ceder la palabra a los alumnos de segundo C para que inicien las preguntas. ¿Cuáles son los motivos para que un científico se dedique a la política? Bueno, voy a tratar de responder lo más breve posible para que os dé tiempo a hacer muchas preguntas, ¿eh? Bueno, el principal motivo es rescatar el concepto de política científica, es decir, de cómo desde la política se puede influenciar en la tasa de desarrollo y de avances, en este caso, de una comunidad autónoma, si se planifican bien los recursos, si se potencia bien la inversión en I+D+I, si se trabaja bien en cómo se conectan los diferentes grupos y organismos entre sí. Y esto, la forma de hacerlo es desde el punto de vista de la acción política, en este caso de la acción de gobierno. Deciros que no es muy diferente lo que se hace en un grupo de investigación. En este caso yo trabajaba en un grupo de investigación de microbiología, a lo que se hace en una consejería. Al final, el método científico es perfectamente aplicable y además es muy enriquecedor como experiencia profesional. Más preguntas. Gracias. Buenos días, soy Bruno. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los principales problemas con los que se ha encontrado al llegar a la consejería? Bueno, a ver, lo que tenemos que acostumbrarnos es que la vida en sí es una espiral creciente de problemas, ¿eh? O sea, que problemas siempre hay. Justamente cuando se viene a política es para encontrar soluciones a los problemas. Si es que las tienen, y si no hay soluciones es que no hay problemas. Por tanto, ¿cuál es el principal problema con el que yo me encontré? Yo más que problemas es el cambio de venir de un laboratorio a estar en un órgano administrativo. El principal problema, pues es tener que, como estuve yo, que estar casi 2 meses estudiando expedientes, uno tras otro. O sea, creo que lo escribí en su día en mi blog, pero estuve un montón de días que llegaba a casa con un dolor de cabeza, vamos, como no había tenido en mi vida. Es el contraste. Ahora, una vez que consigues es conocer bien el terreno, estudiar bien los procedimientos y saber sobre todo cómo planificarte y hacer estrategia desde política, luego os aseguro que es igual que lo que hacemos en el laboratorio. Venga, otra pregunta. Buenos días, soy Jessica. ¿Qué opina usted de la innovación en Asturias y en España? Bueno, yo opino que nos queda mucho por hacer, pero que justamente en Asturias la política de innovación se lleva haciendo muy bien, además desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es mi preocupación? Bueno, mi preocupación es, en primer lugar, que seamos lo que estamos haciendo, ¿no? Que seamos capaces de alinearnos muy bien con la política que se hace en Europa, es decir, con toda esa transformación digital y transformación ecológica que es lo que Europa va a financiar durante los próximos al menos 7, 8 años y tratar de conectar lo que se hace en los laboratorios con lo que luego se transfiere, es decir, que la ciudadanía asturiana vea a qué destina el gobierno la inversión en I+D. Justamente antes de ayer estaba en un centro tecnológico que son esas interfaces que hay entre los laboratorios de investigación básica, por así decirlo, y el tejido productivo, y estuvimos viendo 2 robots. Estuvimos viendo un robot con aplicación a la agricultura de precisión, que es capaz de ir recorriendo los cultivos y de aplicar el tratamiento que necesita, y otro robot que en realidad eran 2 y lo que hacen son trabajos colaborativos, ensamblado de circuitos, de cajas, ayudar a operarios, etc. Por tanto, esa es una de mis principales preocupaciones. Ver cómo desde Asturias podemos maximizar cómo impacta la investigación en el tejido productivo y sobre todo que la ciudadanía sepa qué es lo que se hace. Más. Buenos días, soy Mateo. ¿Cuál es el desafío más importante al que se enfrentan las nuevas tecnologías actualmente?
Son varios. Yo al final os ponía 10 tecnologías que van a influir mucho en nuestro futuro. Yo creo que uno de los principales es, ahora mismo veis que se ha acelerado mucho todo lo del tema de la conectividad, que justamente en Asturias fue algo que empezamos a trabajar, pero muy, muy en serio cuando llegamos a la consejería en 2019. La interconexión que va a haber entre esta mayor conectividad y mayor interconexión que va a haber entre dispositivos, yo creo que van a poner, y automatización, la irrupción de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, etcétera. Esto va a crear un reto, que es el reto de cómo vamos a poder humanizar todos estos procesos. Es decir, al final nosotros, los seres humanos, tenemos ese pensamiento lateral y esa capacidad abstracta, ¿no? de imaginar escenarios futuros, que tenemos que saber aplicarla muy bien para que todos los algoritmos y todas las tecnologías que vamos a desarrollar no tengan sesgos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ya se está hablando de la industria 5.0, que será la humanización de los algoritmos, y se está hablando del humanismo tecnológico. Entonces, ese es un reto al que se enfrenta la ciencia. Y otro reto es el reto ético de todo lo que nos va a poner encima de la mesa la medicina de precisión. Ese va a ser un reto ético importante, ¿no? Cada vez vamos a conocer más de cómo condicionan nuestros genes a los tratamientos, y esto pues tendremos que ser muy cautelosos a la hora de utilizarlo para que no se cometan abusos. ¿Más preguntas? Buenos días, mi nombre es Rodrigo. Usted ha dicho que Asturias tenía una deuda pendiente con la comunidad científica. ¿Ha conseguido saldar esa deuda o está trabajando en ello? Efectivamente, estoy trabajando muchísimo en ello, porque os voy a decir, es casi como una autodeuda. También, mira, una de las razones de dar el paso a la política es cómo es la estabilización del personal científico, no solo en Asturias, sino en España. Entonces ahí, mira, este año ya vamos a poner en marcha un itinerario de carrera científica que nunca hemos contado con él en Asturias, y seguiremos avanzando. Leeréis en los periódicos que hay sobre la mesa la creación de una agencia de ciencia e innovación. Pues esa también va a habilitar en una de sus apartados el poder ayudar, ¿no?, a que se estabilice el personal científico-tecnológico. Y esta deuda, digamos que, hombre, yo al final llevo 1 año y 9 meses aquí. En 1 año y 9 meses poco se puede amortizar de un préstamo, pero creo que estamos caminando en la buena dirección. Creo que además la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de tener ya no solo la ciencia, sino el conocimiento, y el conocimiento está en las personas. Por tanto, bueno, creo que avanzamos en el buen camino hacia saldar nuestras deudas pendientes con la ciencia. Buenos días, me llamo Ángel. ¿Cuándo crees que acabará la pandemia? Bueno, a la ciencia no le gusta mucho hacer de bola de cristal, ¿vale? O sea, no nos gusta mucho hacer predicciones, porque eso casi que era más cosa del pasado, ¿no? De hacer ese tipo de predicciones, yo qué sé, leyendo los pozos de café o tal. Pero bueno, sí que lo que estamos haciendo es analizar los datos que tenemos hasta ahora. Ya veis que, por ejemplo, ahora mismo Asturias está en una situación epidemiológica casi de meseta, que eso nadie lo había predicho, nadie. O sea, todo el mundo decía, esto acabará no sé cuándo, no sé qué. O sea, ahora mismo estamos en una situación de meseta. Yo lo que os puedo decir es que lo que tenemos que impulsar ahora es la vacunación, es nuestro principal arma ahora mismo, la vacunación. Que a medida que haya más personas vacunadas, el virus tendrá menos lugares a donde ir y menos lugares donde causar enfermedad, y que además eso es lo que nos hará vencerla. Esto va a ser gradual. Obviamente, en el futuro habrá más pandemias. O sea, esta pandemia no ha venido para ser una cosa aislada. Ahora es un coronavirus. Se esperaba una pandemia por un virus de la gripe. Probablemente haya otros virus que estén esperando dar el salto a humanos, que haya que monitorizar. Pero en el futuro sí que nos servirá mucho lo que vayamos a aprender de esta pandemia para monitorizar la siguiente. Es decir, ahora mismo lo que se puede monitorizar muy bien son las epidemias de gripe. Se puede monitorizar muy bien. Coronavirus no, porque el coronavirus es un agente mucho más infeccioso. Tiene se propaga de manera diferente, nadie estaba inmunizado contra él. Pero más que dar una fecha, yo creo que avanzamos en la buena dirección. Ya veis que además se han empezado ya a adecuar las condiciones, pues, de nuestra hostelería, de nuestros geriátricos. Se están empezando a adecuar
a una situación mucho más acorde a la situación epidemiológica y lo que se espera es que vaya mejor, claro. Y sobre todo que no sigan muriendo personas. Más preguntas. Buenos días, soy Paula. ¿Cuáles son las principales propuestas que plantea su consejería para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia? Bueno, nuestra principal, fijaros que no cambia mucho en la idea que ya traíamos, porque nosotros el ejercicio de pensar en cómo desde la ciencia se puede catalizar un cambio de una transformación económica de Asturias, ya lo hemos empezado a hacer en 2019. Principalmente lo vamos a articular, bueno, esto es lo mismo, esto os podría estar hablando, vamos, una semana entera de esto, pero vamos a centrarnos en dos elementos muy importantes. En primer lugar, la estrategia. Es decir, ¿cómo lo vas a hacer? Y es lo que vamos a llamar estrategia de especialización inteligente. ¿En qué sectores se va a especializar Asturias para, a su vez, arrastrar otros sectores de la mano de la ciencia y de la innovación? Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de la gobernanza. Y aquí, esto es una cuestión muy técnica que tampoco viene al caso, pero quedaros con el mensaje de que tener un órgano que se llama Agencia de Ciencia e Innovación es indispensable para ser capaces de trasladar cada vez una inversión creciente presupuestaria en I+D+I, catalizarla hacia su transferencia al tejido productivo. O sea, esos dos elementos son básicos en nuestra política. Vamos con la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, y después de la última pregunta vamos a dar paso a Elisa Quintana, de segundo B, que le va a despedir al consejero en nombre de los alumnos. Muy bien. Adelante con la pregunta y después se interviene Elisa Quintana. Buenos días, soy Marta y mi pregunta es si cree que en Asturias se dan los recursos necesarios para que los nuevos emprendedores construyan aquí sus empresas. Muchas gracias. Desde luego, desde luego. Mira, mismamente estáis hablando con un emprendedor en su día. En Asturias tenemos un ecosistema de emprendimiento que, además de alinear todo lo que son los recursos financieros, públicos y privados necesarios para acometer, pues crear una empresa de base tecnológica, tenemos los equipos humanos que ayudan a madurar el plan de negocio, a decirte cómo tienes que hacer un plan de negocio, a decirte cómo lo tienes que comunicar y a decirte cómo lo tienes que presentar a las diferentes convocatorias, tanto regionales, nacionales como internacionales. Y en Asturias funcionamos muy bien, ¿eh? Funcionamos, o sea, somos la tercera comunidad autónoma que más éxito tenemos, por ejemplo, en las convocatorias del Ministerio de Ciencia, de una convocatoria que se llama Neotec, que es para apoyo a empresas de base tecnológica. Y además, en lo que estamos trabajando, que es con la complejidad que tiene en Asturias, porque esto también sería largo de explicar, pero estamos trabajando en que nosotros creemos que si conseguimos hacer llegar una buena conectividad al mundo rural, va a ser una oportunidad para muchísimos emprendedores que van a basar sus modelos de negocio y sus empresas en algo que ahora mismo es incipiente, pero que se va a potenciar muchísimo, que es la economía del dato. Es decir, todo aquello para lo que os comentaba. Lo único que necesitas es una buena conexión a Internet y un ordenador o un móvil. Por tanto, yo creo que además Asturias en eso es, vamos a llamarlo paraíso de la innovación, si queréis. Muchas gracias. Bueno, pues damos la palabra ahora a Elisa Quintana. Buenos días. Desde nuestro centro, especialmente desde el segundo ciclo de la ESO y desde el Departamento de Física y Química, queremos darle las gracias por habernos ofrecido esta charla. También queremos agradecer al Foro Comunicación y Escuela la oportunidad que nos ha dado para participar en esta actividad. Por último, aprovechando este agradecimiento, quisiéramos invitarle a usted a visitar nuestro centro y nuestra comarca. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues sea, ¿no? Sí, no, decía que antes de darte la palabra para que cierres la conferencia, y retomando las palabras de Elisa, muchísimas gracias por todo, gracias por inaugurar nuestro foro, y te emplazamos a que nos visites a lo largo de estos próximos meses que dura el proyecto y puedas compartir con nosotros una jornada aquí en el instituto. Nada, pues oye, os tomo por la palabra. Yo encantado de organizar una jornada, de estar allí, de por supuesto visitar
visitar el ayuntamiento también, que no se me olvida. Y bueno, lo podemos organizar para compartir una jornada desde allí. Ya vamos viendo cómo se desarrolla a lo largo de muchos meses, pues podemos ver cuál puede ser la mejor jornada. Así que yo, vamos, por mi parte, encantado. Y nada, reiteraros por mi lado el agradecimiento de permitirme, ¿no?, dar esta ponencia inaugural. Yo creo que este año, además, el foro Comunicación y Escuela pues afronta este reto. Espero que con los avances que me habéis comentado al principio, la comunicación, sobre todo las videoconferencias, que ya sabéis que consume mucho dato, pues que vaya a facilitar, ¿no?, esta transición, que es una transición que por un lado nos ha obligado la situación epidemiológica, pero por otro tenéis que tener en cuenta que todas estas habilidades que estáis adquiriendo ahora de comunicaros por videoconferencia, de trabajar online, esto va a ser muy beneficioso para vuestro futuro, para vuestro futuro profesional, porque lo que os ha permitido este periodo, eso es un periodo que es muy disruptivo, probablemente no vayamos a tener otro. Fijaros, este es el primero que vive en mi generación y muchas generaciones. Entonces, esto os va a permitir también ya, digamos, alinearos con los modos de trabajo que ahora a nuestras instituciones han venido para quedarse. Es decir, nosotros ya no viajamos tanto. De hecho, salía una noticia ayer en el comercio, ¿no?, de lo que ha caído pues todo lo que son los gastos en desplazamiento. O sea, somos mucho más productivos porque podemos planificar mejor nuestro tiempo, podemos hacer muchísimas más actividades a lo largo del día, diferentes comunidades autónomas, con diferentes países, con diferentes empresas. Y por tanto, que saquéis provecho de esto, que saquéis provecho de esta situación para que luego os beneficie y lo sepáis aprovechar en vuestro futuro profesional. Y lo que os decía al final de la diapositiva, de la presentación, en la diapositiva que ponía STEM, es muy importante que os concienciéis de eso. Muchos de los empleos del futuro, tanto los que conocemos ahora como los que no conocemos, que son la inmensa mayoría, muchos van a tener una componente tecnológica muy alta. Por tanto, es deseable que cada uno desde su experiencia o desde lo que le guste se vaya orientando hacia estas disciplinas, ¿no? Porque, como os digo, ahí van a estar las oportunidades. Y el paradigma ahora ya no es que vayamos a tener que salir fuera, como tuvimos que salir muchos en nuestros días, es que desde Asturias se va a poder trabajar para todo el mundo. Así que, bueno, yo creo que para que le guste a la persona que le guste la región, como es a mí, yo ya os digo que por muchos lugares en los que he estado en el mundo yo no conozco mejor lugar para vivir que Asturias. Bueno, pues que sepáis que va a haber muchísimas oportunidades si uno se toma muy en serio su formación. Y yo nada más, reiterar mi agradecimiento, Luis, a todos los organizadores de Foro Comunicación y Escuela, y nada, en breve me tenéis por ahí un día para compartir con todos vosotros una jornada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, consejero. Un abrazo muy fuerte desde Vegadeo. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego, chicos. Y gracias también a todas las personas que nos han seguido en directo en esta jornada de inauguración. Gracias a los alumnos de segundo A, B y C por su participación, y gracias también al Departamento de Física y Química por su colaboración, y a nuestro coordinador de nuevas tecnologías por hacer que todo esto sea posible y se pueda ver en todos lados. Buenos días.